Hola a todos y todas quienes se van conectando. Este es una nueva transmisión en vivo el día de hoy. Vamos a hablar acerca de propiedad intelectual. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás estuvimos junto a INTA hablando del caso de Miel Gibson y vimos muchas cosas que tenían relación a ese caso? Bueno, hoy día vamos a profundizar un poco más y así lo vamos a hacer hasta por 4 transmisiones que vamos a hablar de distintas temáticas dentro de lo que es propiedad intelectual de interés para pymes y organizaciones sociales. Entonces, para hacer esta presentación, voy a invitar a Agustina ahí está, un poco acerca de este ciclo de transmisiones en vivo que van a tratar de esto. Y mientras Agustina se conecta, les voy a comentar que Fundación Pro Bono, recordarles siempre, Fundación Pro Bono entrega asesoría jurídica gratuita a personas que no pueden acceder a un abogado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Pero además es súper importante recordarles que también apoyamos tanto a microempresarios que estén en situación de vulnerabilidad o bien organizaciones sociales de todo ámbito, de todo tipo, en todas las temáticas que puedan haber, incluso en temáticas de propiedad intelectual. Así que, Agustina, bienvenida a esta introducción un poco al ciclo de transmisiones que vamos a tener en conjunto. Agustina, si te puedes presentar, por favor, y contar un poco acerca de INTA, te lo agradecería montones. Muchas gracias, Connie. Hola a todos. Primero quería agradecer la oportunidad que nos da Fundación Pro Bono para hacer esta colaboración. Mi nombre, bueno, es Agustina Davis, como Constanza ya lo dijo, y yo soy abogada y asociada en la International Trademark Association o Asociación Internacional de Marcas, que es una entidad sin fines de lucro extranjera que se dedica a proteger y promover derechos de propiedad intelectual, especialmente marcas. Y en el contexto del programa de Pro Bono que tiene INTA, hicimos esta colaboración con Fundación Pro Bono para crear conciencia, principalmente en pequeños empresarios, en pyme y en organizaciones sin fines de lucro, de la importancia de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual, y aprovechar de contarles que nosotros tenemos este programa Pro Bono en materia de marcas, que ofrecemos asesoría legal gratuita en estos temas. Y bueno, en ese contexto tenemos hoy día a Andrés Grunenwald, no sé si tú ya lo presentaste, eh, Todavía no lo presento, así que dale nomás. que es abogado del Estudio Silva, es voluntario en Fundación Pro Bono y además es miembro de INTA y es miembro de el grupo de voluntarios de nuestro programa de Pro Bono, y en ese contexto vino a resolver distintas dudas que surgen en pequeños empresarios y quizás también en entidades sin fines de lucro al momento de desarrollar sus actividades en temas de propiedad intelectual. Exactamente. Y es muy especial porque tanto INTA como nosotros tenemos voluntarios que son coincidentes. O sea, por ejemplo, Andrés coincide en que es voluntario en INTA y además en Fundación Pro Bono. Por lo tanto, además comentarles que si tienen alguna consulta jurídica que no necesariamente sea de propiedad intelectual, o incluso si tienen algo, un caso particular o requieren de una asesoría puntual en esta materia, nos pueden escribir a probono@probono.cl. Nosotros nos coordinamos con Agustina para poder ver quienes van a llevar ciertos casos cuando son de esta temática, o bien nos pueden escribir también a través de mensaje directo, que me parece que está allá, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Fundación Pro Bono Chile, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Además, también pueden ingresar sus casos en www.probono.cl. Y ahora, tal como nos comentaba Agustina, vamos a recibir a Andrés en esta transmisión. Lamentablemente todavía no podemos hacer transmisiones de más personas, por lo tanto vamos a hacerle esta entrevista a Andrés. Y Agustina, por supuesto, va a estar participando activamente en el chat, así que recuerden, sus preguntas también las pueden hacer acá abajo y las vamos a ir resolviendo a medida que avanzamos con la transmisión. Así que Agustina, te doy muchísimas gracias por acompañarme en esta introducción que la vamos a hacer durante estos 4 talleres, transmisiones en propiedad intelectual. Gracias, Nos Constanza. vemos, Agustina. Y para mayor información de nuestro programa de Pro Bono pueden ingresar a inta.org o me pueden escribir directamente a mi correo electrónico a davis@inta.org. Le doy el paso a Andrés. Ahí Agustina lo va a poner en los comentarios para que también los puedan ver y revisar. Muchas gracias, Agustina. Voy a sumar a Andrés ahora. Entonces, vamos con
el abogado que hoy día nos va a apoyar en la revisión de estas temáticas. Ahí está. Además les cuento que Andrés es un apasionado del pro bono, o sea, no solamente es voluntario de ambas instituciones, sino que además es el coordinador pro bono dentro de Silva. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Connie. Bueno, muchas gracias, Agustina, por la oportunidad de conversar sobre temas de propiedad intelectual que ojalá les sirvan a emprendedores y a ONG que están partiendo o que también lleven un rato. Sí, eso es muy importante lo que dices, porque normalmente cuando uno habla de marca, cuando habla de propiedad intelectual o cuando se refiere a alguna de estas materias, por ejemplo, los derechos de autor, y acá un poco mi primera pregunta, siempre uno tiende a relacionarlo con pymes, con empresas, pero también hay ciertos deberes y ciertos derechos respecto a las organizaciones sociales en este ámbito, ¿no? Así es. Y efectivamente, o sea, tanto las mega empresas como a lo mejor algún emprendimiento necesitan la propiedad intelectual y la propiedad intelectual es clave y esas reglas se aplican no solamente para negocios que sean lucrativos, que busquen un fin comercial, sino que también son súper relevantes para ONGs o organizaciones sin fines de lucro en general. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos, por ejemplo, o hablamos de ONG, es súper importante que las organizaciones tengan en mente a la propiedad intelectual como una herramienta que les puede ayudar a, primero, individualizarse en el mercado, en segundo lugar, a proteger sus creaciones, a proteger sus activos, y en tercer lugar, incluso eso les puede ayudar a monetizar en el futuro posibles negocios que pueden traspasar, por ejemplo, en el caso de organizaciones con fines comerciales, y también a visibilizar la ayuda que puedan prestar en el caso de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, la propiedad intelectual es clave, uno la ve en todos lados, uno lo ve en la ropa que nosotros tenemos, en el teléfono el cual nosotros transmitiendo. Ese teléfono solamente tiene una marca comercial, tiene un diseño comercial. El teléfono tuyo, Connie, y el que yo tengo acá, ese diseño, esa forma está protegido por la propiedad intelectual. El software que está detrás de los teléfonos también está protegido, por ejemplo, con propiedad intelectual. Este mismo video que nosotros estamos grabando es una obra audiovisual y por lo tanto también está protegido por propiedad intelectual. Un emprendimiento como por ejemplo un restaurante o gente que empieza a vender ahora online y que parte por ejemplo quizás con una página web. Ese nombre que le pone al negocio se puede proteger como una marca comercial. O alguien por ejemplo que se está dedicando a crear apps. Es clave la protección del software y ahí nos pasamos al derecho a autor. O alguien que vende ropa, lo mismo. Entonces, uno a veces no se detiene, pero todo, absolutamente todo, gira respecto de los emprendimientos y las ONG, en parte también en torno a la propiedad intelectual. De todas maneras. Y voy a ir como de lo que a mí se me hace más común a las cosas menos comunes. Dentro de todo lo que nos dijiste, bueno, desde Fundación Pro Bono, efectivamente, hemos tenido todo tipo de casos, ya sea de microempresarios o emprendedores, pero también respecto a la sociedad civil, que muchas veces no piensa en esto como algo necesario para ella, sino que lo ve mucho más adelante y se pueden generar ciertos conflictos. Pero como ahondando, me cayó el micrófono, ahora sí, problemas técnicos de este Sí, espacio. por supuesto. Ahondando un poco en cada una de las materias, hablemos acerca de la marca comercial. ¿Qué es una marca comercial y cómo se protege? Porque ya como habíamos visto en la primera pregunta, el nombre, o sea, marca comercial, uno lo tiende a relacionar también como con fin de lucro, empresa. Entonces, si nos puedes explicar un poco acerca de ella. Sí, es súper importante cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, tener presente que hay como dos grandes grupos. Por un lado está la propiedad industrial, donde tenemos las marcas, pero también tenemos patentes, diseños industriales, dibujos industriales, denominaciones de origen, por ejemplo, indicaciones geográficas. Todo eso es el mundo de la propiedad industrial. Y hay un segundo mundo dentro de la propiedad intelectual que es el derecho a autor. Y en el derecho a autor están todas las creaciones del intelecto humano, como puede ser una pintura, una escultura, un guión, un libro, una obra arquitectónica, por ejemplo, incluso organizaciones de bases de datos también, o eventualmente un programa computacional. Todo eso se rige por el derecho a autor. Entonces, volviendo a la propiedad industrial, que es este primer grupo,
lo más típico son las marcas comerciales. ¿Y qué es una marca comercial? Es un signo distintivo que a mí me permite distinguir un producto determinado, un servicio determinado o un establecimiento comercial determinado. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos presentes las marcas comerciales? Porque para tener un derecho marcario es importante que nosotros registremos esta marca. ¿Y dónde se registra? Se registra en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que se conoce como INAPI. INAPI es una institución modelo, no solamente a nivel público en Chile, sino que a nivel de oficinas de Latinoamérica, y desde antes de pandemia, estallido, absolutamente todos estos trámites se pueden hacer en línea. Es decir, una persona que tiene un emprendimiento, un restaurante o que vende cosas o que está ofreciendo servicios, se puede meter a la página del INAPI y a través de un sistema súper amigable, ellos pueden registrar su marca. Y una vez que la registran, ese registro dura 10 años. ¿Por qué es importante registrar tu marca? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un emprendimiento que lleve un tiempo, me empiezo a posicionar en el mercado, y si es que yo no registro esa marca, puede llegar un tercero, solicitar este registro y después impedirme a mí el uso. Y todo ese público, todos esos consumidores que yo logré atraer a mi negocio a través de este vehículo que es una marca comercial, eventualmente podría tener que dejar de usarlos y empezar de nuevo con otro nombre. Entonces, Claro. es por eso que es súper importante cuando uno parte tener en cuenta las marcas comerciales. En otra oportunidad, otros expositores van a hablar más en detalle de los requisitos, qué se hace, cuánto dura, cuánto vale. Yo creo que la idea es ahora abarcar un montón de temas y justamente lo importante a tener en cuenta es que por más que yo tenga una marca o por ejemplo, por más que yo tenga un logo desde hace harto rato, si es que yo no lo registro, puede llegar un tercero y me lo puede quitar, porque el derecho nace con este registro que estamos conversando. Perfecto. Y en esa misma línea, ya me explicaste un poco acerca de la marca. Por ejemplo, Fundación Pro Bono, para dar algunos ejemplos bien cercanos. Fundación Pro Bono sería una marca, Así es. así como Silva Abogados, así como INTA, Tal bueno, INTA es el abreviado, pero el nombre completo. Y una pregunta antes de continuar ahondando en otras cual. temáticas también. Muchas veces pasa que ya sea una empresa o sea una organización social, tienen por estatuto un nombre y tienden a registrar exactamente el mismo nombre porque creen que no se puede registrar un nombre diferente. ¿Se puede hacer esto? ¿Puede ser distinto al del estatuto, el nombre que uno registra en INAPI o tiene que ser exactamente el mismo? No hay ningún problema. O sea, una cosa es el nombre del estatuto, la razón social de la organización o de tu empresa, y otra cosa distinta es la marca comercial. Yo puedo tener la empresa, por ejemplo, no sé, Grunewald y compañía, que es mi apellido, pero mi marca puede ser Bosque Verde, que es Grunewald, por Claro, ejemplo, que el significado en alemán. Entonces, da lo mismo como sea mi razón social. Yo la marca la puedo registrar y puede ser cualquier nombre de fantasía. Mira, y en ese sentido, quizás estoy viendo acá, hay una pregunta de Javiera, de repente la podemos abordar al tiro, sí, aprovechando. por supuesto, con toda la Javiera libertad. pregunta, ¿qué pasa si un tercero imita mi logo que aún no inscribo? Perfecto. Mira, te puede pasar, Javiera, que un tercero registre un logo que tú lo venías usando hace un montón de rato, él se dio cuenta y lo registró. Si eso pasa, los derechos que tú tienes son básicamente los siguientes. Cuando uno registra una marca, esa marca se publica. Y cuando se publica, tú puedes oponerte a la solicitud que hizo ese tercero. ¿Y en qué, cómo te vas a oponer? Te vas a poner en base de que tú eres la creadora, primera adoptante, y tú eres la que venía utilizando y usando ese logo con anterioridad, ¿ya? Ahora, como nadie ve el diario oficial, o sea, nosotros como Exactamente eso te abogados iba a vemos, decir. y lo vemos a través de ¿Cómo se software. enteran? Si tú no ves el diario oficial, Javiera, yo tampoco lo veo, a mí me llegan por notificación estas cosas, y el tipo ya registró la marca, lo que podrías hacer es presentar una demanda de nulidad. Y ahí es re importante que lo que tú hagas
y que juntes antecedentes para acreditar que tú lo usabas desde antes. Si tú la usas desde antes y tienes cómo probarlo, tienes súper buenas chances de recuperar esa marca. Entonces, claro, y Javiera contrapregunta, vamos a aprovechar la interacción. Vamos a hacer Y, una conversación ahí por con supuesto, los comentarios. para eso estamos, para eso estamos. Si es que no lo has registrado aún y yo lo hago ahora, o sea, lo que yo te recomiendo, y es re bueno que tú levantes el punto, si puedes hacerlo, mejor regístralo ahora. Porque mientras más tiempo, semanas o meses pasen, puede llegar un tercero y se puede adelantar y eventualmente puede registrar eso. Entonces, porque en general cuando hablamos de emprendimiento, lo primero que hace uno es asegurar, por ejemplo, un nombre de dominio. ¿Y por qué? Porque es mucho más barato, porque te cuesta 10 lucas al año, Exacto. o 20 lucas cada 2 años. Entonces, uno parte con su nombre de dominio. Obviamente que cuando uno parte no tiene muchos recursos para registrar una marca, pero si eventualmente tu negocio empieza a crecer, lo que yo te recomiendo es que tú registres esa marca, la podéis hacer sola, no necesitáis abogado para hacerlo. El INAPI tiene incluso preguntas en línea donde te pueden asesorar. Tienes que elegir una de las clases, imaginémonos que lo tuyo es un restaurante, tiene que ser la clase 40, y tú registras tu marca. O sea, yo te recomiendo que la registres. En la práctica, ¿cuánto te va a costar registrar una marca en una clase? Te va a costar aproximadamente 140, 150 mil pesos en impuestos. O sea, no es poca plata, son 3 Claro. UTM más como 20 lucas de publicación. Pero si tú haces la inversión de esas 130, 140 lucas, tú vas a tener tu marca por 10 años. O sea, es una inversión que de todas maneras yo creo que vale la pena. Sí, de todas maneras. Y entrando un poco a lo que también nombraba, justo mencionaste el tema de la página web, lo del dominio, porque eso es otra cosa que se confunde muchísimo. Uno dice, bueno, no voy a registrar la marca si con la página web estoy lista, como para qué voy a registrar la marca además, si ya con la página web, si ya tengo el www.cl, estoy al otro lado. Y no necesariamente es así. ¿Me puedes explicar un poco la diferencia entre ambos mundos, porque son mundos totalmente distintos, entre ambos mundos y, por ejemplo, muy de la mano de lo que también mencionabas, si es que este tipo de, por ejemplo, tener el dominio podría ser también o constituir una prueba de que uno está utilizando antes el nombre que la persona que lo registró en INAPI o que está intentando registrarlo? Claro. Claro, efectivamente ese punto, Connie, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando uno registra un nombre de dominio, muchas veces la gente cree que registra ese nombre y ese nombre lo puede usar solo él, y es casi un derecho exclusivo y excluyente, pero cuando en realidad un dominio es una dirección en Internet, es como la dirección de tu casa, es una dirección simplemente en Internet que te da derecho sí, a utilizar esa casilla, esa dirección, donde tú con un host, por ejemplo, y contratando los servicios pertinentes, podés levantar tu página. Pero no necesariamente porque tú tengas una página, por ejemplo, probono.cl, y Probono viene funcionando con esa página hace mucho tiempo, eso no te da derecho a prohibirle a terceros que utilicen la expresión probono. Eso no te da derecho a que eventualmente puede salir otra fundación pro bono, y esta fundación pro bono no tiene los mismos, por ejemplo, fines que tienen ustedes, o puede ser una institución fraudulenta, y al final la fundación pro bono, que es muy prestigiosa, por no registrar su marca y por no poder prohibir que un tercero la utilice, al final termina viéndose manchada por otro que utilizó esa marca y que te causó un perjuicio importante. Entonces, una cosa es el nombre de dominio, y otra cosa muy distinta son las marcas comerciales. Yo entiendo que eventualmente la gente parta por el nombre de dominio porque es lo más barato. Y no digamos Claro. que ahora en pandemia la gente está muy bullante de recursos. Pero si tu negocio crece un poquito, yo lo que te recomiendo es que inscribas tu marca al menos en el servicio o producto más relevante, que hagas esa inversión y ahí vaya a tener ese derecho por 10 años. Y eso te va a permitir prohibir que terceros lo utilicen para la actividad concreta que tú haces. Entonces, marca y dominio es un combo que va de la mano. Si tienes los recursos para hacerlo, mejor hacerlo en conjunto, y si no, uno parte por el dominio, pero acto seguido es bastante recomendable seguir con la marca comercial. Súper. Y especialmente ahora que además las marcas tratan de posicionarse mucho a través de Instagram, son muy visuales, tiene que pegar el nombre, entonces si finalmente otra persona registra el mismo nombre antes que uno, que es el que lo está usando en Instagram y en todas partes, como bien decías, por ejemplo, para sociedad civil, el tema del prestigio es tremendamente importante.
sea, que alguien con tu nombre manche lo que tú construiste durante gran tiempo, es una problemática tremenda. Y bueno, está de más decir, Andrés, que soy cero creativa, cero. Entonces, me interesa muchísimo también saber qué puedo poner en mi página web, porque con mi falta de creatividad, no es que Sí. saque fotos increíbles, no es que tampoco haga dibujos espectaculares, y normalmente, o más que normalmente, hay veces... Disculpa, pues, que ¿Sí? llegó. Sí, ¡Ay, hola! ¿Cómo esto es estás? parte del vivo, pero no importa. Pero te estoy escuchando, te estoy escuchando. Oye, estás en vivo para todo Chile, para todo el mundo. Va a ser famosa. Entonces, te quería preguntar, ¿qué puedo hacer en ese caso? Porque hay veces que las personas dicen, esta foto representa mucho lo que yo hago, pero no es mía, o es de otra organización similar. Entonces copio, descargo y lo pongo en mi página web porque la foto es espectacular. ¿Se Claro. puede hacer eso? ¿No se puede hacer eso? ¿Cuándo se puede hacer? No, mira, es súper importante tener presente de que cuando yo registro una marca, ojalá tiene que ser un signo original, ¿ya? O sea, no puedo copiar algo de terceros. Uno, porque esa Ya. marca es que eventualmente el INAPI, esta oficina que estamos conversando, me la podría rechazar de oficio. O lo otro que podría pasar es que eventualmente, una vez que eventualmente puedo obtener la marca, llegue un tercero que es el titular y me la quite. Entonces, es súper importante que cuando yo registre una marca comercial, esa marca sea original y no sea una copia de tercero. Y otra cosa importante, que en otras charlas lo vamos a hablar con más detalle por otros expositores, que hay ciertas cosas que no se pueden registrar. O sea, de repente hay nombres que comercialmente son super power, que venden mucho, sí, que venden mucho comercialmente, pero que desde un punto de vista jurídico no se puede. Por ejemplo, expresiones genéricas o descriptivas no se puede. O sea, yo no puedo registrar verdulería para vender verduras, por ejemplo. Claro. No me puedo apropiar de esos signos que son genéricos o descriptivos. Entonces, eso es bien importante tenerlo en mente. Ahora, ahí veo, mira, veo un par de preguntas. Cuando una Sí, solicitud de acá marca está en tengo, trámite, yo me puedo oponer. Sí, te puedes oponer sin ningún problema. Hay un plazo de 30 días desde que se publica la marca. Quizás lo complicado para ti va a ser saber cuándo se publica, porque eso sale en el diario oficial los viernes. Ahora, si tú estás siguiendo una marca, tú, por ejemplo, la podrías seguir en la página de INAPI, y en INAPI te va a salir, y ahí te podrías eventualmente oponer. Pero hay 30 días desde la publicación para oponerse. Después, espérate, veo otra pregunta acá que dice, ¿recomiendas partir registrando el nombre o el logotipo? Eh, P. Torre Albán. Mira, yo creo que en ese caso a lo mejor lo que puedes hacer es registrar ambas cosas en un registro. ¿Por qué? Porque cuando yo registro una marca, yo tengo tres posibilidades. Puede ser el puro nombre, Fundación Pro Bono, por ejemplo. Puede ser el nombre más el logo, Fundación Pro Bono más el logo rojo. O eventualmente puede ser un dibujo, puede ser solamente el logo. Entonces, en el caso de la pregunta de hace un rato atrás, lo que yo recomendaría, si tú ya tienes un logo y tienes una marca, registres una marca que se llama mixta. Entonces, entendiendo que son pymes y que eventualmente no hay muchos recursos, mediante un registro, tú proteges ese logo con la palabra. Y ahí tú tienes tu registro, va a salir tu logo, va a salir el nombre, y vas a tener la protección de esas cosas en conjunto, eso sí, pero la vas a tener por un periodo de 10 años. súper. Y tú me habías dicho que están como estos, podríamos hacer como esta gran división, propiedad intelectual, derecho de autor, y dijimos que la marca estaba como acá abajito, abajo de propiedad intelectual. Sí. Entonces, cuéntame un poco de esta otra parte, de lo que es el derecho de autor, de qué se trata, para que también vayamos viendo algunas cosas que podrían estar relacionadas tanto a pymes como a organizaciones sociales. No, claro. O sea, claro, por un lado tenemos la propiedad industrial, que son las marcas, y por otro lado tenemos el derecho a autor. Y el derecho a autor, que está en otra ley distinta, lo que protege son las creaciones intelectuales, artísticas y determinadas creaciones también científicas. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy partiendo con un emprendimiento, o por ejemplo, yo tengo un grupo de música, para mí el derecho a autor va a ser clave, porque las canciones, la composición, la letra de esas canciones
se va a proteger por derecho a autor. O por ejemplo, si yo soy fotógrafo, para poner otra pyme, y yo saco fotografías, las fotografías tienen derecho a autor. Entonces, es súper importante, si yo soy fotógrafo y me dedico a la fotografía, tener presente cuando contratan mis servicios, qué derechos tengo yo respecto a esa fotografía, qué derechos tiene la persona a la cual el evento, no sé, la actividad, el cumpleaños, el matrimonio, lo que sea, qué derechos tiene la otra persona. Si yo puedo hacer una exposición, por ejemplo, de mi foto, siendo que esa foto se la vendí ya a una persona, todas esas dudas se resuelven a través del derecho a autor. Y el derecho de autor también es importante porque protege las imágenes y protege las obras audiovisuales. Y eso nos lleva a otro tema que pasa bastante en ONG y en pymes o emprendimiento, que es, saco cualquier cosa a internet, voy poniendo la página, saco las fotos, pongo Eso videos de pasa YouTube en mucho. el fondo, y vamos para adelante nomás con la página está re linda y me da lo mismo. Entonces, cuando yo creo una página web, hay un montón de propiedad intelectual detrás. Entonces, no todo lo que está en Internet, al contrario, todo lo que está en Internet por regla general le pertenece a alguien y tiene derechos de autor. Entonces, yo no puedo llegar y sacar una imagen, por ejemplo, y ponerla en mi página web o en un brochure o en lo que sea que yo estoy creando, o en una polera, por ejemplo. Yo necesito, en teoría, y lo que dice la ley, es la autorización de un tercero. Entonces, eh, ¿qué recomendaría yo a propósito del derecho a autor y el emprendimiento y las páginas web? Que cuando yo estoy armando mi página web, hay un montón de bases de imágenes y bancos de imágenes que son gratuitos y que tienen licencias. Una licencia, en términos súper simples, es una autorización. Entonces, que tienen licencias de uso y en los cuales yo puedo utilizar esa fotografía o ese video sin ningún problema. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás, en el marco de una consulta pro bono de una persona X, ella me preguntaba si podía utilizar unos videos en YouTube. Y yo le decía, esta es una lata de los abogados, pero los abogados siempre dicen hay que distinguir. Pero lamentablemente sí hay que distinguir. ¿Por qué? Porque, en términos súper simples, los videos de YouTube tienen dos tipos de licencia. Tienen una licencia YouTube estándar, y esa licencia YouTube estándar tú no la puedes utilizar con fines comerciales. Pero hay varios videos en YouTube que se suben con 2C. Hay uno a veces va a ver que dice CC, eso significa que es una Sí. licencia bien típica que se llama Creative Commons. Dentro de las licencias Creative Commons hay 6 tipos de licencias. No voy a dar la lata de todas las licencias. Pero dentro de esas licencias hay algunas, o sea, esas licencias por defecto te autorizan el uso. Y ahí uno tiene que ver si ese uso te lo autorizan con fines comerciales, sin fines comerciales, si es que yo puedo hacer una obra derivativa, si es que yo no puedo hacer esa obra derivativa, y ahí tengo que ir distinguiendo. Entonces, lo que está en Internet en general le pertenece a alguien. Entonces, igual es importante tomar las precauciones para efectos de que las cosas que yo esté utilizando estén en el dominio público o eventualmente tenga la licencia. Porque ahí hay otro punto, y con eso ya te paso la palabra, Connie, para más preguntas. En el derecho a autor tenemos límites. O sea, el derecho a autor dura por toda la vida del autor más 70 años y no se renueva. Las marcas, como lo hablamos hace un rato, yo las registro y yo las puedo renovar en forma indefinida cada 10 años. Pero el derecho a autor se agota. Entonces, ¿qué significa esto en palabras súper simples? Que, por ejemplo, si Pablo Neruda se murió en el 73, los derechos de autor pasaron a la sucesión de Pablo Neruda. Y es hoy día la sucesión de Pablo Neruda el que tiene los derechos de autor de toda la obra de nuestro premio Nobel. ¿Qué pasa con Miguel de Cervantes, por ejemplo? Miguel de Cervantes pasó al dominio público hace rato. ¿Qué quiere decir eso? Yo podría fotocopiar el Quijote y repartirlo gratis en la Plaza de Armas. Y eventualmente, si yo fotocopio el Quijote, no hay ningún problema porque esa obra ya pasó al dominio público. ¿Por qué? Porque el derecho de autor expira. Entonces, volviendo al tema, si encontraron algunas cosas en Internet que ya pasaron al dominio público y son del dominio público, también no hay ningún problema en utilizarlo. Pero como consejo es bueno revisar eso para efectos de ver si efectivamente hay derechos o no hay derechos. Impecable. Y vamos a ir a todas las preguntas que nos están haciendo, porque ya me están Ya, llegando varias, pero quisiera vale, tocar un par de puntos antes de ir a las preguntas ya, de las personas que están haciendo en los comentarios. Porque pasa mucho también que no solamente con microempresarios y organizaciones sociales, sino que también las personas
En el uso de los software, esto como de craquear el software, que lo descargo como a la mala, que de repente lo actualizo y no tengo permiso, pero especialmente en el caso de las organizaciones sociales o de las pymes es especialmente complejo porque la responsabilidad no necesariamente va a ser de la persona, quizás, esto es una pregunta para ti, pero también puede ser de la institución. Entonces, ¿cómo funciona en ese sentido el hecho de que yo haga esto sin los permisos correspondientes? Porque habías dicho tú que todo tiene también un derecho de autor o un derecho protegido respecto al diseño, incluso los software. Así es. Sí, esa pregunta es bien relevante, Connie. ¿Por qué? Porque cuando yo me compro un computador, hoy día todos funcionamos con computador o con tablet o con celulares, y todo eso tiene software. En el caso de un computador, no sé, de escritorio, lo más típico es, por ejemplo, Windows. Que yo tenga Windows y tenga Office, que son dos software bastante clásicos. ¿Qué puede pasar? Que si yo me conseguí un computador con un amigo, por ejemplo, y bajé de internet un software, y no tengo las licencias, en estricto rigor yo estoy cometiendo una infracción que está en la ley de derecho a autor, y es una infracción incluso que tiene penas privativas de libertad. Con esto yo no quiero asustar a nadie, yo simplemente, como en el fondo, te cuento un poquito lo que dice la ley. Entonces, o por ejemplo, cuando yo voy a San Diego, que está lleno de tiendas de venden computadores, y el tipo me dice, oye, te dejo instalado el último no sé cuánto. Si es que yo no tengo la licencia, en estricto rigor yo estoy utilizando una obra que no tiene derechos de autor. Claro, por otro lado la gente dice es que los softwares son carísimos, entonces a la gente no le dejan otra opción que eventualmente piratear. Pero ese, claro, ese es otro problema y efectivamente hay que mejorar el acceso de un montón de obras intelectuales para todos nosotros. Pero que existan problemas de acceso no implica de que la conducta no sea ilícita. Entonces, yo tengo que pagar esos software y eventualmente si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, y en una pyme o en una ONG, y yo estoy utilizando un software pirata, claro, no solamente yo estoy cometiendo una infracción, sino que eventualmente la organización se puede ver expuesta a fiscalizaciones y la Business Software Association, que es la BSA, y otras organizaciones que agrupan a titulares de software, son súper activas, son súper activas y los tipos no dudan un segundo en fiscalizar o eventualmente ejercer acciones. Entonces, si es que yo tengo un computador, lo ideal, por último, no sé, no tener el último Windows 10, pero ojalá tener la licencia, tener licencias básicas. Y si yo, por ejemplo, me dedico al diseño o a la arquitectura y tengo un programa tipo AutoCAD, que son mucho más caros, tratar de tener las licencias mínimas, ocuparlos en ciertos computadores, pero tener las licencias. Porque de otra manera, si yo no compro un computador sin licencia, estoy infringiendo la propiedad intelectual y el derecho a autor de los creadores de ese software. Y uno piensa en Microsoft, uno piensa en los Adobe, uno piensa en los monstruos, pero el día de mañana yo también puedo ser un emprendedor, yo puedo, por ejemplo, crear un software que se aplique a veterinarias y no me va a gustar a mí como pyme o emprendedor que a mí me lo copie un tercero. O sea, De hecho, hay un no montón solamente hay ahora. que, claro, no solamente hay que ponerlo desde el punto de vista de las grandes empresas transnacionales, sino que la idea es que las pymes se dediquen a la innovación, al conocimiento, y que en vez de vender productos, ojalá tratemos de innovar y crear apps y crear software. Y cuando a nosotros nos toque, como chilenos, vamos a querer que eso también se proteja. Entonces, esto corre un poco para los dos lados. Impecable. Sí, de todas maneras. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijiste. Y también un poco de lo que podría suceder, y que hay veces que las organizaciones pueden recibir cosas y las revenden, o incluso como la compraventa de productos usados, o potencialmente, por ejemplo, que no necesariamente hay mala fe, pero podrían haber productos falsos entre medio. Sí. ¿Cómo se maneja este tipo de acciones o de actividades respecto tanto de la venta de productos usados como la venta de productos falsos? Claro, por ejemplo, pasa mucho que hay un montón de pymes que compran en AliExpress o Alibaba y compráis un montón de cuestiones en China, se demoran un par de meses en llegar y después tú las empiezas a vender. Claro, hay un principio re importante que es la venta de productos lícitos, esa está autorizada en nuestra ley y no hay ningún problema. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, un dato en Tailandia de zapatillas Nike que son baratísimas y yo las traigo y las vendo en una página web,
Y esas zapatillas son originales, Nike Chile o Nike Estados Unidos no me puede decir absolutamente nada, porque en la medida que yo pruebe que ese producto es verdadero, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso se llaman importaciones paralelas. Y las importaciones paralelas en Chile están absolutamente permitidas. No me pueden alegar que hay un contrato de distribución exclusiva con alguien que pagó mucha plata. Puede ser un problema contractual ese, pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual, si el bien es verdadero y yo puedo probar que es verdadero, lo puedo vender sin ningún problema. Si es que son, por ejemplo, no tengo idea, aros o accesorios para mujeres, qué sé yo, que no tienen marca, yo los compro en AliExpress o donde quiera, los vendo y no hay ningún problema tampoco. Eventualmente tengo que ver temas aduaneros por cierto monto, ver si necesito un agente de aduanas o no, pero esos son temas aduaneros que por ahora los dejamos de lado. ¿Cuándo eventualmente puedo tener un problema? Si el producto es falso. Si el producto es falso, si yo estoy trayendo cosas de China y estoy vendiendo y son falsos, ahí sí puedo tener un problema, porque no solamente puedo estar cometiendo un delito contra la propiedad industrial, un delito marcario, sino que eventualmente podría estar cometiendo un delito aduanero. Hay un delito de Oye, Andrés, contrabando. O sea, dentro de los delitos, el delito de contrabando, una de sus formas es la internación de productos cuya importación se encuentra prohibida y los productos falsos en Chile están prohibida su internación. Entonces, podría estar cometiendo un delito aduanero, un delito incluso tributario de comercio clandestino. Entonces, si es que ustedes están trayendo, por ejemplo, pymes que están trayendo productos, no hay ningún problema, por favor, oferta y demanda, háganlo con toda libertad, pero que sean originales. O que no y tengan marca, eso te iba a pero decir, que sean falsos. claro, no vale que yo diga, por ejemplo, ya, pero si yo sé que es Nike, porque tiene la marca, como la típica, Con la lengüita esta. como el distintivo, el logo en la Claro. zapatilla, entonces obvio que es Nike. Vale la pena decir eso, así como, no, yo estaba de buena fe, porque como tiene el logo y que es de Nike, entonces asumo que es de Nike, o tengo que llegar como a probanzas, a métodos de prueba más efectivos, como, no sé, certificado, o algún tipo de factura. Claro, mira, a nosotros, bueno, a mí por pega me pasa mucho de que hay veces que tenemos temas con importadores y ellos se defienden diciendo que eventualmente creían que el producto era verdadero. Claro, pero si es un producto que vale 40 lucas y te costó 2, o sea, hay como ciertas, o se lo estás comprando a una persona en China que no tenés idea quién es, eventualmente puedes estar también de buena fe, y si tienes como acreditarlo, a lo mejor esos productos se van a destruir, pero a ti no te va a pasar nada. Pero hay ciertos indicios donde uno sabe que eventualmente está comprando productos falsos para después revenderlo. Entonces, la idea es pro emprendimiento, pro pyme, por favor, traigan todos los productos que quieran, pero que ojalá no sean falsos, que sean Claro, con esos resguardos. con esos resguardos, exactamente. Verifiquen, verifiquen, investiguen, no se queden Exactamente. con la primera información si es que hay buena fe. Y mi Exactamente. última pregunta para que ya pasemos directamente a la de las personas que nos están viendo el día de hoy Vale. es respecto al uso de base de datos. Esto es un temazo hoy en día. Uno normalmente recopila base de datos para poder informar de las gestiones que está haciendo. En el caso de la sociedad civil hay veces que uno recopila base de datos pensando en generar más socios. Eh, ¿Qué pasa con el traspaso de la base de datos entre organizaciones sociales, entre pymes, de pyme a organización social, al revés, o viceversa? Un poco como de las personas a las que yo tuve acceso o que me entregaron su información. Claro, mira, ese tema, Connie, se rige por otra ley, que es la ley 19.628, que es la ley que rige el tratamiento en Chile de los datos personales. Es una ley que está sumamente desactualizada, es una ley que está siendo reformada y ojalá veamos la luz en el corto plazo, pero hoy día es una ley que exige en general bastante pocos requisitos. Sin perjuicio que no sea una ley muy buena, es re importante como ONG o como pyme tener ciertos resguardos mínimos a la hora de tratar datos personales. Si tengo una base de datos, por ejemplo, y esa base de datos yo no la obtuve de una fuente accesible al público, sino que a medida que las personas se iban registrando en mi página web, yo iba ingresando eso, hay ciertos principios que son básicos, como por ejemplo el principio de finalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo registro y yo tengo bases de datos y yo les dije a esos clientes que su información solamente iba a ser utilizada, por ejemplo, para ofrecerles productos míos,
no se la puedo vender a un tercero para que un tercero le ofrezca otros productos. Porque si yo le dije que la finalidad era A, yo no puedo después revender esa base de datos a un tercero, lamentablemente pasa mucho en Chile, para que ese tercero le ofrezca otros productos. Yo sí puedo posicionar publicidad, por ejemplo. En Chile se permite que yo mande estos famosos spam. Eso está regulado en otra ley, que es la ley de protección al consumidor. Y en nuestro país, al menos el sistema que seguimos, es que yo puedo mandar publicidad, pero yo estoy obligado en ese correo electrónico a poner un mensaje para efectos de dar la posibilidad de que la persona se desuscriba Sí, y se claro. salga de esa base de datos que puede ser muy molesta. Entonces, a todos nosotros nos llega un montón de spam, nos llega un montón de empresas, pero todas esas empresas lo que tienen que hacer es dar la posibilidad de que se puedan salir de esa base de datos, eventualmente que uno tenga el derecho a eliminar esos datos personales, y que el tratamiento de esos datos se realice solamente en el contexto de la finalidad de esta organización y con estas restricciones vinculadas a el objetivo de los datos. Yo no puedo llegar y ir traspasando bases de datos. Lamentablemente, ¿por qué pasa mucho eso en Chile? Porque hoy día las sanciones son muy bajas y son casi inexistentes. Y no hay un organismo, no hay una organización que vele en Chile realmente por el tratamiento de los datos personales en Chile. Entonces, las personas, empresas grandes, medianas, chicas, hacen y deshacen. Pero eso prontamente va a cambiar a la luz de ciertos criterios de una normativa europea, que es el GDPR, y eso va a implicar que van a aumentar un montón la exigencia. Entonces, aunque yo sea una pyme, no porque yo sea una pyme, no significa que no pueda tener mi base de datos ordenada, que pueda, incluso cuando yo levanto datos personales, un parrafito o dos, donde yo le diga, oiga, los datos los voy a utilizar para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, ok, es simplemente eso, o sea, de repente uno habla de cosas legales, inscribir mi marca, lo podía hacer en inapi.cl y no hay ningún problema, es decir, suena muy, muy difícil a veces las cosas legales, pero al menos en el ámbito de la propiedad intelectual o de la privacidad, los datos personales o la publicidad, hay ciertos resguardos mínimos que uno puede tomar que no son tan complejos y me van a permitir tener mi pyme o mi ONG súper súper bien organizada y evitar riesgos locales. Si al final del día lo que yo quiero es manejar y aminorar eventuales riesgos legales que yo pueda tener frente a terceros. De todas maneras. Y ahí les hacemos la invitación de que si no saben cómo usar la base de datos, los datos personales de las personas, o no están seguros si lo están haciendo bien, nos pueden contactar a Fundación Pro Bono para estar seguros acerca de esto. De hecho, ahí también hacemos harto apoyo a establecer o a redactar estos dos párrafos a los que se refiere Andrés, que en algunos casos son dos, en algunos casos mucho más, dependiendo de cuál va a ser el uso de esos datos personales de quienes ingresan a su página web, o a su correo, o a los eventos, etcétera. Y ya yéndonos como de lleno, Andrea, las preguntas de las personas, vi que a Javiera le dejamos una pregunta pendiente, perdón Javiera si todavía está mirando. Javiera pregunta, ¿tener la página, o sea, el dominio, que era lo que hablábamos al principio, ayuda a defender la antigüedad de la marca si alguien intenta registrarla antes que yo en INAPI? Porque habíamos dicho que eran mundos distintos. Sí, sí. No, en ese sentido, Javiera, yo creo que sí te ayuda, pero más que la página web en sí, lo que ayuda es el uso. Es decir, si tú pruebas, Javiera, de que esa página web la tenías ya hace 2 años atrás y tú tienes alguna forma de acreditar de que ese nombre y esa página la venías utilizando, claro, más que la página en sí es el uso de la marca. Son los usos los que te van a permitir, si un tercero quiere tratar de registrar en forma indebida tu marca o tu logo, recuperarlo. Pero de todas maneras, una página web es un elemento que se utiliza bastante para probar usos anteriores o para probar que yo soy el legítimo creador de un logo o de una expresión específica. Claro, porque podría tener el dominio y no usarlo, o sea, dejarlo ahí y que no exista la página finalmente. Claudia pregunta, ¿hay requisitos para registrar la marca? Habíamos dicho que esto lo vamos a hablar. Recuerden que esto es un ciclo de propiedad intelectual y derecho de autor, pero igual podemos hacer algún tipo de mención a los requisitos que hay para hacer el registro de marcas, si los hay, no los hay. Entonces ahí, Andrés, decirlo por último en términos generales, y Claudia queda súper invitada a las próximas transmisiones. Sí, en términos generales sí hay ciertos requisitos. Las marcas, como lo conversamos un rato atrás, pueden ser denominativas, mixtas, o sea, palabra más logo, o solo el logo, y una vez que yo decido por cuál camino ir, yo tengo que ver en primer lugar
que no sea una expresión, por ejemplo, genérica o descriptiva. Eso es súper importante. Si yo quiero registrar, por ejemplo, un nombre en algún otro idioma, me van a pedir que yo lo traduzca al español. Porque puede que una expresión en inglés o en algún otro idioma no suene genérica o descriptiva, pero en español en la traducción sí lo va a hacer. Y hay otras restricciones, como por ejemplo, yo no puedo registrar los escudos, las siglas o logos de organizaciones internacionales, los nombres o los seudónimos de personas. Por ejemplo, hay un par de juicios bien entretenidos de disputas entre Felipe Camiroaga y el Canal 7 por la marca Luciano Bello. De que en su oportunidad el canal se trató de registrar la marca, Felipe Camiroaga se opuso, él logró acreditar que era el legítimo creador, y finalmente esa marca quedó para Felipe Camiroaga hoy día para la sucesión de Felipe Camiroaga. Lo mismo, por ejemplo, con Daniel Alcaíno y Yerko Puchento. Es decir, Willy Sabor también pasó lo mismo, me parece, pero en el caso de Willy Sabor creo que lo perdió. Sí, en Willy Sabor creo que lo perdió. No, yo conozco bien de cerca los casos de Daniel Alcaíno, de Yerko Puchento y el de Felipe Camiroaga. El de Willy Sabor no lo conozco, pero eventualmente al parecer sí lo perdió, porque eventualmente él no logró acreditar de que fue el legítimo creador de ese seudónimo, en el fondo. Que ese seudónimo lo crearon y simplemente se lo pasaron. Otra cosa que yo tengo que hacer es elegir para qué producto o servicio específico tengo que registrar la marca. Hay 45 clases de productos y servicios. Ahí está lo complicado, porque todo el sistema es súper fácil hasta que llegas a las clases. Y ahí se pone un poco más complejo. Y ahí es más complicado, y hay un tema más práctico. El INAPI, la página del INAPI tiene un buscador súper bueno en que yo pongo, no sé, ropa y me sale que es la 25. Pongo, no sé, productos farmacéuticos y me va a salir que es la 5. Me va a salir, no sé, alimentos, de 29, 30, 31. No sé, por ejemplo, corretaje de propiedades, y mi pyme es de eso, me va a salir que es la 36. Uno ya se la sabe como de memoria a esta altura, pero hay buscadores que te facilitan esa pega, efectivamente, para saber cuál clase específica. Y en términos generales, la tramitáis, si no hay oposiciones, es bastante rápido, en 5 meses uno puede tener su marca ya por 10 años. Eso en términos generales. Perfecto. Y acá hay otra pregunta. Esta pregunta está buena. Todas están buenas, pero esta pregunta es algo que normalmente pasa. Si mi ONG le pidió a un trabajador que hiciera un estudio, ¿lo puede ocupar en su nuevo trabajo si yo pagué por él? Pensemos en estudios como investigación, informes, pero también podrían ser inventando, por ejemplo, un PPT o una metodología de trabajo u otro. Claro, esa pregunta está muy buena, ¿por qué? Y se relaciona más con el derecho de autor. En general, cuando yo le encargo un trabajo a un tercero, aunque le pague, ese trabajo es del creador de la obra. Muchas veces la gente piensa porque le encargó algo a alguien y lo pagó, significa que la propiedad intelectual es del mandante. Pero eso, al menos en el derecho de autor, no es así, es la regla inversa. Entonces, si yo le encargué un informe a un tercero y no hice la cesión de los derechos de autor, ese informe es del tercero. No es mío, aunque yo le haya pagado plata. Aunque le haya pagado. Exactamente. Hay ciertas excepciones que establece la ley, como por ejemplo en el caso del software. Si yo le encargo un software a alguien, la ley dice que en ese caso es de la persona que le encarga. O por ejemplo, en el caso de las obras cinematográficas, el titular de los derechos de autor es el productor. O por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, también hay otra norma que dice que las creaciones intelectuales que se creen por parte de funcionarios públicos le pertenecen al Estado y no le pertenecen a esos funcionarios públicos. Y hay un par más. Pero la regla general, y para responder la pregunta concreta, si es que tú no cediste los derechos de autor, eso es de la persona que lo hizo, aunque tú le hayas pagado. Entonces, por eso es bien importante informarse de temas de propiedad intelectual y hacer una cesión que no cuesta mucho, y ahí uno va a quedar con los derechos patrimoniales de autor. Los derechos morales no se van a poder ceder nunca. Por ejemplo, la paternidad de la obra, la integridad, yo no la voy a poder borrar el nombre, que se llama, no sé, Juan Pérez, y ponerle Andrés Grunewald. Eso es un delito, por más que yo le pague mucho, porque la paternidad de la obra es un derecho que no se transfiere, por más que yo pague. Perfecto. Y en esa misma línea, también pasa mucho que de repente no hay necesariamente un contrato, porque no se firmó nada, o no es un trabajador, sino que de repente hasta puede ser un voluntario,
o incluso alguien que dice como, oh, mira, te hice esta ilustración para tu organización, después la organización la usa para fines, por ejemplo, educacionales. En esos casos también es necesario dejarlo por escrito, establecido, como para que no pasen estas cosas que el día de mañana quizás el creador venga y diga como no, ya no lo puedes usar. Sí, no, de todas maneras. Y ahí hay dos posibilidades. Lo que puedes hacer es ceder los derechos patrimoniales de autor, pero en ese caso es un poquito más engorroso porque se necesita escritura pública o escritura privada con firma autorizada. O sea, la ley establece un requisito especial para yo transferir los derechos de autor. Pero mucho más fácil, Connie, en esos casos lo que se puede establecer es una licencia. Es decir, que ese ilustrador, mediante un contrato, que ese contrato no tiene que estar necesariamente firmado ante notario, te autorice a ti usar eso por X cantidad de tiempo, y si después el tipo te arrepiente, tú tienes un contrato que al final es un acuerdo de voluntad en el cual, oye, tú me diste permiso, en el fondo, aquí están las causales, y no hay una causal de que a ti, no sé, que de la noche a la mañana ya no quieres dejar que yo lo utilice. Entonces, pero si no se fija nada, si simplemente de buena onda te prestaron unas ilustraciones y tú las estás utilizando, ahí puede ser un poquito más complejo. Entonces yo creo que eso es mejor dejarlo regulado. Y te insisto, en regulaciones o contratos que no son para nada complicados. Perfecto. Y acá nos preguntan, hola, ¿es seguro inscribir una marca con el nombre propio del dueño de un emprendimiento? Ahí tú algo dijiste respecto a las marcas con nombres de personas. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema en que tú registres como marca el nombre de una persona, pero lo que sí te va a pedir el INAPI es una autorización de esa persona. Ya, Por ejemplo, si yo quiero registrar la marca Constanza Alvear y quiero poner un restaurante, yo probablemente voy a necesitar, o sea, no probablemente, sí voy a necesitar tu autorización, Connie, para utilizar tu nombre. Si es que yo no tengo tu autorización, INAPI me va a rechazar esa marca. Porque no es que se prohíban el registro de marcas de nombres de personas. Lo que pasa es que yo necesito la autorización de esa persona. Salvo que sean personajes históricos y haya transcurrido una cantidad de tiempo determinada de tiempo, X de tiempo, perdón. Pero si son personas que están vivas, yo necesito la autorización de esa persona para efectos de registrar como marca comercial el nombre de esa persona. claro. Y si es a una persona jurídica, será la persona natural del, por ejemplo, del dueño, del socio, del fundador, el que le entregue esa autorización a la persona jurídica para que pueda hacer el trámite, ¿no? Claro, claro, sí. Y ahí Es un respecto a poco ese como, tema, otro punto que no tocamos y que pasa mucho en las pymes, que se relaciona con el nombre de las personas y que se relaciona con los derechos de autor, es la imagen de las personas. Que ese otro punto que pasa mucho en ONG y en pymes y personas que están emprendiendo. Yo no puedo utilizar la imagen de una persona sin pedirle permiso a una persona. Ahora, no es que esa persona tenga derechos de autor de su imagen, simplemente ujú, lo que tiene son derechos de imagen que están reconocidos por un montón de jurisprudencia de cortes de apelaciones como una garantía constitucional. Entonces, si es que yo tengo esta pyme y pongo, por ejemplo, la foto de una persona para promocionar mi pyme, yo le tengo que pedir permiso a esa persona para utilizar su imagen. Como imagen hablamos del atributo físico, que sea una persona reconocible. Eh, si es que no es reconocible, no hay ningún problema, pero si es una persona reconocible, yo lo necesito. Y si es un menor de edad, lo que voy a necesitar es la autorización del tutor o de los representantes legales. Es decir, si es que, por ejemplo, yo tengo un hijo y ese hijo quiere participar en un comercial o en una fotografía publicitaria, claramente esa agencia y esa marca necesita la autorización del representante legal o de los padres de los hijos para utilizar esa imagen. De lo contrario, eventualmente yo también me puedo meter en problemas. y ojo, que no estamos hablando como publicitario, como para fines comerciales necesariamente, porque hay muchas organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y sería exactamente la misma exigencia si lo quisieran poner en sus redes sociales o en su página web, Así es, la no es autorización. necesario, sí, ese es buen punto. No es necesario que yo tenga un fin comercial para que requiera la autorización del uso de imagen de un tercero. Puede ser una campaña y ha pasado, campañas del gobierno, de este gobierno y gobiernos anteriores, los cuales han utilizado imágenes de personas, y esas personas no han querido y han tenido que o pedir la autorización o simplemente bajar esa campaña. Efectivamente, no pasa por el fin comercial, pasa porque yo tengo derecho a mi imagen y solo yo puedo autorizar su uso a terceros.
De hecho, ahí hubo un tema con esa foto de la persona con la bandera chilena para el incendio del 2011, me parece. O para el No, del terremoto, parece 2000, que perdón, fue. 2017, del Ah, sí, 2017. sí, sí. 2017, que salía con la bandera y también ahí hubo un tema como de él diciendo que era su imagen, de que a nadie le había pedido permiso, que además a la persona el fotógrafo, y ahí hubo toda una temática en torno a esta Efectivamente, porque fotografía. puede pasar que, por ejemplo, yo tengo una opinión política distinta y no quiero que mi imagen se vincule a campañas del gobierno de turno o a cierta persona determinada. O en el ámbito del derecho a autor, por ejemplo. Si yo comunico al público una obra musical concreta, y yo como artista no quiero que esa canción, y esto pasa en campañas de Estados Unidos, a nivel local también, yo como titular de derechos de autor, yo puedo tener el derecho a ver a quién autorizo, a quién no autorizo. O sea, esto son autorizaciones particulares, esto es distinto, y ese es otro punto que no alcanzamos a tocar por tiempo, pero bueno, son un montón de temas. Si es que yo tengo un restaurante, bueno, hoy día estamos todos cerrados, estamos todos en la casa, pero si yo tengo una tienda o tengo un restaurante y yo pongo música, yo tengo que pagar por esa comunicación al público a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que es la SCD. Aunque sea poquita plata, yo por comunicar al público obras musicales de terceros, yo tengo que pagar, porque el derecho de comunicación al público le corresponde al titular de esas obras musicales, no me corresponden a mí. Entonces, en los restaurantes, en los supermercados, qué sé yo, las tiendas o las clínicas, si tienen música, todas esas organizaciones, esos establecimientos que ponen música, también tienen que pagarle. ¿Y por qué? Nuevamente, porque hay un derecho a autor detrás de creaciones intelectuales. ¿Y por qué? Porque esa creación intelectual demandó tiempo, demandó recursos, y para muchos artistas es el sustento de ellos. Obviamente que tiene que Claro. ser, por otro lado, una remuneración justa, equitativa, pero que hay un derecho a pagarles por eso, no hay ninguna duda. Súper relevante. Y nos van a quedar algunas preguntas pendientes, entre ellas Daniel, primo, disculpa que no hayamos alcanzado a hacer tu pregunta, Que el primo tampoco, me la mande por DM, ahí mira se la por mando. interno, la de Claudia y Javiera, pero por favor siéntanse los tres con toda la libertad de escribirnos por mensaje directo o escribirnos a probono@probono.cl. Incluso si tienen un caso en particular, escríbanos a través de nuestra página web www.probono.cl, y además, si quieren conocer más de las normativas que han estado vigentes en esta pandemia, pueden ingresar a www.ayudalegalchile.cl para resolverlas y encontrar más información. Y por supuesto, agradecerte, Andrés, por esta tremenda transmisión donde hablamos de las marcas de la propiedad intelectual, hablamos un poco también acerca de derechos de autor, comentar y recordar que vamos a ahondar en cada una de estas materias en las próximas transmisiones, y por supuesto, cuenten con nosotros para lo que necesiten, y nuevamente muchísimas gracias, Andrés, por este espacio y por haberte encontrado con nosotros. No, un montón de gracias a ustedes, bueno, a la INTA, a la Agustina, a la Fundación, que trabajamos un montón, y feliz de poder participar y ayudar. Agustina también va a dejar sus datos después cuando ya esté publicado esto en Instagram TV para que también puedan comunicarse con INTA. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima oportunidad, próximo miércoles, misma hora, 12 del día, ya con otras temáticas respecto a propiedad intelectual y derechos de autor. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, que tengan una tremenda semana. Gracias, Andrés. Vale, chao, chao. Chao.